movimiento nacional, preocupado el movimiento de la sociedad civil organizada, de este grupo de venezolanos, porque actualmente hay una estrategia montada por parte del régimen tirano opresor de desinstitucionalizar a todos los gremios y los colegios de los profesionales. En este caso tenemos al Colegio de Economistas, liderizado por Francisco Chirino, y al presidente del Colegio Internacionalista, liderizado por Francisco Contreras. Nosotros estamos haciendo un gran acuerdo nacional en el Frente de Entendimiento Nacional para darle nuestro apoyo, nuestra solidaridad, porque se han quedado las verdes y las maduras en este cuarto de siglo de gobierno de este régimen castrochavista, madurista, y hoy por hoy, con todo el esfuerzo de la defensa de la democracia, de la libertad, de los gremios, de los derechos humanos, de los trabajadores que de otra forma están agrupados en estos sectores, hoy nosotros le damos la mano. Y para ello vamos a oír al presidente del Colegio de Economistas, Francisco Chirino, para que nos diga algo relacionado con esta problemática y en qué nosotros podemos accionar y actuar para darle nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Bien, pero básicamente yo creo que el centro de nuestra actividad como gremio, pues por supuesto es el apoyo al gremio como tal, a los agremiados y la institucionalidad. Parece que estamos ahorita enfrentados pues a un proceso eleccionario nacional que es lo realmente importante. La oposición con unas primarias, bueno, y otras, digamos, y otras candidaturas, etcétera. Pero lo importante es, al final, que la oposición tenga la mayor unidad posible para enfrentar entonces al régimen el año que viene, pues, en el 2021. De cara a eso también yo veía que en los últimos años había una opinión interesante sobre los 40 años anteriores, vamos a decir, de la República Civil versus estos años. Hay una obra que es bien interesante, que recopila todos esos años, que se denomina, el título es Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana, y está desde el año 58 hasta el 2017-18, que fue cuando se editó. Y ahí se narra con toda claridad algo de lo que aquí el compañero hablaba, de que el 90% de lo que hay, de lo construido, de lo edificado y lo desarrollado en Venezuela, se hizo en esos 40 años. Ingresaron alrededor de $350.000 millones a un promedio de $8 el barril, versus 10 veces más. O sea, ingresaron ahorita 3.5 billones, lo que los americanos denominan trillones de dólares, a un promedio de $80 el barril. Y por poner 2 o 3 ejemplos, en cuanto a represas, en estos 40 años se hicieron, creo que el número es 83, pero por ahí va. Uy, Macagua, por ahí va el número. Y en este tiempo no se ha hecho ninguna. Se aumentó la cota de una de altura y se terminó otra que estaba en plena construcción, que estaba ya. Esa es la realidad. Hospitales, las cifras son similares. Todos los hospitales se dedicaron en esos 40 años virtualmente, y así sucesivamente, tramos carreteros, la industria petrolera, la siderúrgica, todo se edificó en esa época. Y posteriormente fue desmontado, aparte de que realmente hubo un despilfarro gigantesco. Hay de ustedes mismos, de los venezolanos que están en el exterior, alrededor de $350.000 millones mal habido, de procedencia dudosa, ¿verdad? Pero si hay 100.000 que sí son, bueno, X, herencias, funciones y otras, repatriación de capitales, bien habido. Esa es la realidad. La realidad es que ha habido los ingresos suficientes como para que fuéramos la Bélgica o la Suiza de América en cuanto al funcionamiento. Sin embargo, las tasas de crecimiento durante esos 40 años se convirtieron en nada. Hay unos planes, proyectos de todas maneras que se han mencionado, como el
salir que la economía social de mercado, un modelo tal, no, que no es que van a inventar un modelo tal, lógicamente con su tropicalización, pero sí hay un modelo en sí, tiene que ser. Es evidente que bajo este régimen y estas condiciones no podremos seguir, eso es absolutamente cierto. Bueno, entonces espero que en 2024 ya haya la modificación necesaria y finalmente salgamos de este régimen, bueno, con las expectativas y esperanzas. Es verdad que lo que estuvieron en 23 años no lo vamos a reconstruir en 23 días y en 23 meses probablemente. Seguramente se necesitarán algunos años, pero ya comienza entonces la bola de nieve Irak y espero que se acerque así. Ahora vamos a oír a nuestro amigo, el presidente del Colegio Internacionalista, Francisco Contreras. Bueno, muy agradecido al Frente del Movimiento Nacional, a sus cabezas por la oportunidad de explicar lo que viene sucediendo entre ellos. Los gremios profesionales en Venezuela estaban imposibilitados de realizar procesos electorales y hay una demora en torno a eso debido a la negativa del Consejo Nacional Electoral de permitir hacer elecciones. Pero resulta que esto está entrando dentro de la estrategia del régimen venezolano para tratar de dividir todas las instituciones, todas las organizaciones de la sociedad civil con respecto a la posibilidad de que estos puedan seguir siendo centros de pensamiento y de elaboración de propuestas concretas para el país. El país hoy en día es inviable. Hay que cambiar la situación y por eso cualquier ente o sitio donde se produzcan ideas, se produzcan proyectos, es inviable o es inaceptable para el gobierno. Y en ese sentido vienen entonces intentando dividir a los gremios, como ya lo hicieron con los partidos políticos, como lo han hecho con otros sectores de la sociedad venezolana, y están entonces generando situaciones para crear colegios paralelos, como han hecho con el colegio de abogados en primer lugar, después con el colegio internacionalista y ahora lo quieren hacer con el colegio de economistas. Así que creo que es importante hacer un llamado a todos los gremios para sensibilizar que esto es un proyecto elaborado, un proyecto que tiene una intención de eliminar todas las sociedades intermedias del país para someterlas y generar la posibilidad de mantener un proyecto político que es la permanencia y generar un proyecto de eliminación de todo lo que es elementos o organizaciones democráticas dentro del país. Muchas gracias. Para Radio Frente de Entendimiento Nacional, vamos a aprovechar que tenemos aquí al presidente del Colegio de Economistas, Francisco Pancho, mi amigo personal. Mira, Pancho, ¿cómo ves tú la situación del país desde el punto de vista económico? Porque hay un crecimiento de la hambruna, de la pobreza, de la miseria, del desempleo, los salarios de exterminio y el problema para ir poco a poco dedicado a ese alto costo de la vida en cuanto a los bienes y servicios públicos y privados. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, lo que pasa es que recordemos que el año 2012 hasta el 2020 hubo una caída del PIB de alrededor del 80%, o sea, menos 80%. Y para el año 2022 se produjo un efecto que en economía se denomina efecto rebote. Después que estábamos allá en el último sótano, en el sótano 8, rebotaron 5 puntos. Entonces, quedamos en menos 75 y después otros 10, 12, por allá menos 60. Estamos todavía abajo en la zona. En el año 2022 hubo también un leve crecimiento del 5 al 6%, rebote, ¿verdad? Pero muy lejos todavía de aquella cifra. Para llegar al 2022 se necesitaría un crecimiento sostenido entre el 8 y el 10% durante 10 años. Para que dentro de 10 años, o sea, en el 2032, estaríamos teóricamente igual que en el 2012, o sea, con 20 años de atraso. 30 años de atraso. O sea, realmente el pronóstico es reservado. En el 2022 hubo un leve repunte y se esperaba
que continuaron y hicieron planes de crecimiento. El gobierno dijo que iba a crecer entre el 6 y el 12%. Pero la realidad fue que el primer semestre del 2023 no hubo crecimiento, hubo más bien una contracción de menos 7%. De manera tal que para que en el segundo semestre llegáramos en definitiva del año a un crecimiento del 5% o del 6%, necesitaría crecer un 12 o un 14% en el segundo semestre, lo cual luce completamente cuesta arriba. ¿Cómo ves tú la situación del problema del default? ¿Hay default en Venezuela? ¿Hay problema de mucho endeudamiento? ¿Cómo ves tú ese problema para salir de esta situación que se califica el país como uno de los principales países más corruptos del mundo? ¿Cómo crees tú eso? Como diría, parafraseando a Bolívar, con la verdad ni ofendo ni temo. Claro que es uno de los países más corruptos del mundo, de verdad. Hay millonadas, mil millonadas. Agarras cualquier individuo de estos del régimen que están por ahí en fuga en algunos otros países, Andrade, qué sé yo, el que fue tesorero y después la otra enfermera que también fue tesorera, y no lo agarran por menos 1.000, 2.000 millones de dólares. Barbaridades, extravagancia. ¿Hay default? Bueno, default en el sentido de que el país dejó de pagar sus deudas hace años ya. ¿Y tú crees que es recuperable la industria petrolera? ¿Qué propones tú para que se recupere la industria petrolera? Para recuperar la industria petrolera, lo que vieron es hecho esto desde hace 20 años. Anteriormente, hace más de 20 años, la industria petrolera, esa se jactaba de que tenía no sé cuántos miles de días, meses, años sin ningún accidente petrolero, o sea, ningún accidente en la refinería, se hacían paradas técnicas, considerando que había más de 8 días de refinería, paraban una mientras las otras funcionaban, mientras le hacían el mantenimiento de rigor. Eso después se eliminó, aunque teóricamente se invertían millonadas en la supuesto mantenimiento, realmente se despilfarraba en otras cosas, además de que tener unos seguros fabulosos. Para el personal era muy bueno, en realidad, porque era ilimitado. Se enfermaba y tenía ilimitado recursos en eso. Pero también las plantas y las refinerías y todo. Pero de repente explotó por allá una refinería que, claro, no tenía mantenimiento, entonces buscaron la letra pequeña. No, eso fue el terrorismo. ¿Tú crees que puede haber un intercambio, aprovechando que somos un país petrolero, netamente petrolero, puede haber un intercambio con los países del resto del mundo para ese intercambio de tecnología y poder avanzar y crear empresas mixtas, pero no privatizar a PDVSA, sino para que siga la nacionalización como tal, sino que haya esa recuperación petrolera a través del intercambio tecnológico? ¿Tú ves que puede ser viable? Es viable y ha sido viable anteriormente, pero en este instante lo dudo, porque después de que expropiaste taladro, perforadora, látex perforadora, etc., expropiase todo eso durante años. Realmente no lo redimiste, ahora tienes que pagar no sé cuánto, 10.000 millones de dólares a la una, a la otra, porque esa profesor, en este instante tú le dices a cualquier empresa seria que venga acá y digo, bueno, no págame los gastos de millones, o si vengo, me voy a ir cobrando paulatinamente lo que me quede por las exportaciones. Primero hay que aclarar el aspecto legal y todo eso. Mira, Pancho, ahorita hay un repunte por parte del gobierno, una supuesta estrategia para aumentar los bonos, la ayuda económica, el salario mínimo, incrementar más, entregar más a menudo la bolsa. Tú sabes, ese sometimiento que tiene el gobierno, esa esclavitud con la sociedad, ahora quiere suavizar porque viene un proceso electoral para el 2024. ¿De dónde crees tú que sale ese dinero? Se habla de una economía subterránea, o una economía oculta, o de mercado negro. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo se va a financiar eso si estamos mamando y loco, como dice el gobierno? Bueno, pero un momentito, los bonos de guerra, bonos como lo quiera llamar, de la vejez o de recuperación, cualquiera que sea, eso es sencillo, dinero inorgánico. ¿Cuál es el problema? Permite bolívares que son los que generan la inflación y la abundancia y la hiperinflación.
están justamente por eso es cuando hablaban algunos sobre la eliminación del Banco Central. No es la eliminación del Banco Central en sí, es la eliminación del poder emitir dinero inorgánico, o sea, imprimir billetes falsos, con monopolio, eso no tiene ningún respaldo. El respaldo para ellos sería la producción. Venezuela fue un país petrolero y mientras tuvo ese respaldo, o sea, pasamos de producir 3,5 millones, 3,500,000 barriles a 700,000, bueno, realmente bajo circunstancias. Y difícilmente puede incrementar, pero eso significa inversión. ¿Y tú crees que se debe reducir el tamaño del Estado para poder nosotros, por lo menos, un oxígeno, un respiro para la inversión en el ciudadano? Porque el sector privado es menester que invierta para generar riqueza, empleo, inversión, etc. Pero el gobierno tiene que invertir en el ciudadano. ¿Tú crees que con disminuir el excesivo gasto público o el tamaño del Estado pudiéramos tener un equilibrio? Evidentemente, el tamaño del Estado es importante, pero hay alrededor de 7 millones de jubilados que merecen honrar a esos jubilados que trabajaron toda su vida. Yo creo que la concentración estaría en incrementar la producción. Y la producción básicamente, no vamos ahorita a sembrar petróleo, no, somos un país petrolero. Vamos a sembrarlo, pero vamos a producir petróleo. Esa es nuestra principal fuente de ingreso y de divisa. Mira, lo demás son sueños. Mira, Pancho, ya para ir finalizando, al Frente de Entendimiento Nacional le preocupa mucho este problema de querer ponerle la mano a todo por parte de este régimen oprobioso, del latrocinio que existe en este país y que nos tiene atosigados, angustiados y no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, queremos pedir tu opinión para que le hagas un llamado a las otras instituciones, a los gremios, a los sindicatos, a todas las organizaciones privadas o democráticas del país, para alianza, unificar todos los esfuerzos en defensa de la democracia, de institucionalidad de los gremios, como el caso del colegio economista. Claro, evidentemente, el objetivo final de que haya, como hablamos anteriormente, una salida democrática, constitucional, al final en el 2024, unas elecciones realmente varias donde haya planes concretos, económicos, sociales y fundamentalmente democráticos de progreso y de crecimiento del país. Ahora venimos con nuestro querido y apreciado amigo Francisco Contreras. Juan Francisco, para una confusión aquí. Tocayo mío, pero así es. Francisco, mira, a nivel internacional nosotros nos caracterizamos, este gobierno, que el mismo Maduro dice en las mesas de diálogo que es un gobierno ilegítimo y que clama por su legitimidad. ¿Tú crees que actualmente ese conflicto, esa pelea constante y perseverante de Nicolás Maduro con la comunidad internacional no será para buscar trapos rojos y ocultar un poco la grave crisis, profunda crisis política, económica, social, cultural, ética y moral que vive Venezuela? Bueno, Venezuela se encuentra actualmente aislado de sus socios naturales, de su región natural que es Latinoamérica, que es el mundo occidental. Venezuela es un país ubicado en pleno corazón de Occidente, así que nuestros valores, nuestros principios son occidentales. Y estos países son evidentemente países democráticos, son países que tienen valores, principios como el tema de la defensa de los derechos humanos. Y Venezuela está siendo buscada a nivel internacional por el tema de la violación de los derechos humanos. Así que el gobierno ha tenido que buscar amigos y socios en otras latitudes, amigos y socios con países que no comulgan con los valores tradicionales occidentales, como son el caso de China, de Irán, de Rusia, Bielorrusia, etc. Países que tienen principios y valores distintos a los que lamentablemente
lamentablemente no son los socios naturales que deberíamos tener, que tuvimos y que ahora están reclamando en Venezuela democracia, respeto a los derechos humanos, libertad. Mira, otra de las cosas que nos preocupa a nosotros, al venezolano, abierto por la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad que pesa contra el Estado venezolano en la representación del Nicolás Maduro. Entonces, yo te pregunto lo siguiente: ¿tú crees que la Constitución venezolana es muy clara cuando dice, habla y tratea? Ninguna persona que esté en juzgada o en trámites de juicio no puede aspirar a una candidatura a la primera magistratura del país. Pero este juicio internacional que está abierto contra el Estado venezolano, la persona de Nicolás Maduro, ¿tú crees que él pudiera ser candidato o está inhabilitado, así como inhabilitan a todas las personas? Que por cierto, el Frente de Entendimiento Nacional no está de acuerdo con esas inhabilitaciones. ¿Qué opinas tú de ese juicio abierto y esa inhabilitación que se le puede hacer a Nicolás Maduro? Bueno, eso es una investigación que viene realizándose en este organismo internacional desde hace mucho tiempo. Una investigación sobre la actuación del Estado venezolano en ciertas situaciones, sobre todo en el tema de la protección. Eso no tendría nada que ver con el tema de que Maduro pudiera ser candidato, ¿no? Porque no sabemos cómo va a terminar ese juicio, que no ha empezado, está en fase de investigación, pero que podría determinar que pudieran ser algunos funcionarios del gobierno venezolano los que estén involucrados en el tema de violación de derechos humanos, incluso de posibilidad de que se puedan calificar como crímenes de lesa humanidad. En torno al cuanto no haya una decisión de la Corte Internacional. Mira, hay una plancha por ahí que supuestamente invasora del Colegio de Internacionalistas. ¿Quién eligió a esa gente? ¿Cómo sabe esa gente decir que ahora hay una nueva junta directiva, que hay un presidente que nadie lo conoce, ni se sabe cómo se eligió? ¿Cómo explicas tú eso de esa directiva que está ahí haciéndose? Que para mí es una directiva que no tiene sentido, porque si se supone que tú fuiste electo, como lo establecen las normas y las leyes, para que tú seas presidente, ¿cómo es posible que de repente salga una plancha fantasma o un directorio fantasma haciéndose una representación que no les corresponde, que son ilegítimos? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué hay que hacer allí? ¿Qué puede hacer el Frente de Entendimiento Nacional para frenar esa situación? Bueno, eso responde a la situación que vivimos en el país de anarquía, de caos, de falta de Estado de Derecho, donde un grupo de personas que se considera que ellos tienen derecho, decidieron autoelegirse como miembros de un colegio en una elección donde no participaron más de 20 personas y ellos se autoeligieron directivos. Y lamentablemente eso ha generado una situación de malestar dentro del gremio, un gremio muy pequeño, pero hay un grupo que está generando ese ruido, ¿no? Y creo que es lamentable, porque eso es, como explicaba anteriormente, un plan preconcebido para eliminar el tema de la sociedad intermedia, de los organismos gremiales, profesionales, pero también que ha sido parte de la eliminación de los sindicatos, que han sido intervenidos, de otros gremios, incluso de asociaciones que no tienen mayor relevancia como clubes sociales, etc., ¿no? Que hay una especie de descomposición en el país que lamentablemente ha hecho que cosas como estas sucedan, ¿no? Que alguien decide elegirse y que ellos se autodesignan representantes y generan estas situaciones. Mira, bueno, me encuentro aquí con dos grandes amigos del Frente de Entendimiento Nacional y con algunos directores asesores del Frente de Entendimiento Nacional, que estamos, llevando estas imágenes y este sonido a nivel nacional e internacional por la radio Frente de Entendimiento Nacional. Y bueno, como ustedes saben, yo aspiro a la primera magistratura del país. En el plan de la Venezuela posible y necesaria, yo les voy a hacer una pregunta importante. Vemos muchos candidatos
que deseamos hacer algo por el país. Todos somos valiosos, todos somos importantes, todos somos necesarios, aquí no sobra nadie, aquí todo el mundo es menester para hacer la defensa de la democracia y la libertad. El Frente de Entendimiento Nacional plantea un punto importante: la unidad superior para derrotar, vencer a este régimen de la opresión, de la tiranía. Unidad superior y llegar a un gran acuerdo, un gran consenso nacional, donde todos pongamos nuestro cargo, así como estamos en mesa redonda, a la orden, en todo, todos nos pongamos de acuerdo, a la orden, y que todos pesemos más los intereses del país que los intereses personales. ¿Ustedes creen que puede haber un gran acuerdo, como lo estamos haciendo en el Frente de Entendimiento Nacional, para la búsqueda de un gobierno de transición democrático, libertario, que de verdad nos unamos, nos unifiquemos para escoger un solo candidato que represente a la verdadera y auténtica oposición en Venezuela para derrotar al castrochavismo madurismo? ¿Qué piensas tú? ¿Se podrá llegar a un acuerdo, un entendimiento en unidad superior para un gobierno de transición y gobernar con amplitud y con integración de todos los factores del país? ¿Se puede lograr? Ojalá se lograra, ese es un ideal. Ahora, siendo pragmático, lo veo complejo. ¿Por qué lo ves complejo? A ver. Bueno, porque hay múltiples factores, múltiples intereses. Además, al final tiene que ser uno solo, los demás tienen que deponer. ¿Cómo llegar a ese acuerdo? Bueno, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué opina nuestro amigo Francisco Contreras de la misma pregunta, para que usted nos dé su opinión? Bueno, es que creo que es imposible que no haya un acuerdo nacional si queremos que el país sobreviva, si queremos que el país no sea un país fallido. Tenemos que unirnos para cambiar las cosas hoy en este país. Lo hace un país inviable, un país que pronto va a ser un país fallido si continuamos en esta ruta. Así que es imprescindible que los venezolanos encontremos puntos de unión que puedan permitir que el país pueda salir adelante. Bueno, con estos amigos y con la reunión del Frente de Entendimiento Nacional, que estamos en vivo y en directo, habló para ustedes Jesús Cabezas Castro. Nosotros somos colegas del Colegio de Economistas, pero también solidarios con el Colegio Internacionalista. Y así como nos preocupamos por la intervención de la Cruz Roja como institución de la Cruz Roja benefactora, y que este gobierno la ha utilizado como un trapo rojo para evadir la gran responsabilidad que ha tenido con la crisis hospitalaria y sanitaria en el país, así ellos también pretenden utilizar o engañar o confundir a la gente con los colegios y los gremios profesionales y sindicatos en Venezuela. Saludos, compañeros, hermanos de Venezuela y del resto del mundo. Saludos.